¿Y si el peor enemigo de Rutila nunca hubiera sido el general Cifuentes, sino su propio padre? Lo que está a punto de suceder romperá para siempre a la dinastía Casillas. Una hija destrozada, un padre incapaz de borrar su pasado y una pistola que amenaza con acabar con todo en cuestión de segundos. Hola, ponte cómodo porque el episodio de hoy marca un antes y un después en la historia de los Casillas. El dolor acumulado durante tantos años termina explotando de la forma más inesperada, mientras nuevos enemigos comienzan a mover sus piezas desde las sombras. Rutila permanece frente a Aurelio Casillas con la mano temblando pero sin apartar el arma de su pecho. Sus ojos están llenos de lágrimas, aunque ya no queda espacio para la compasión. Todo el sufrimiento que ha soportado durante años estalla de golpe. Para ella, aquel hombre ya no representa la protección de un padre, sino el origen de todas las tragedias que han destruido a su familia. Con la voz quebrada por la rabia, Rutila le recuerda una por una las pérdidas que han marcado su vida. Su madre desapareció para siempre. Sus hermanos fueron arrastrados por una guerra interminable. Amigos inocentes murieron atrapados en un conflicto que jamás eligieron. Incluso ella perdió la posibilidad de llevar una vida normal. Todo lo que toca se acaba destruido. Aurelio intenta mantener la calma. Sabe que cualquier movimiento precipitado puede empeorar la situación. Poco a poco da un paso hacia ella, tratando de acercarse sin provocar una reacción desesperada. Baja el arma, hija. Por favor. Pero Rutila retrocede inmediatamente. No te acerques. El silencio que sigue pesa más que cualquier disparo. Aurelio contempla el inmenso dolor reflejado en los ojos de su hija. Durante unos segundos comprende que ninguna de sus victorias, ningún cargamento y ningún imperio construido con sangre pueden devolverle todo aquello que ella perdió. Aún así, decide defenderse. Explica que jamás buscó destruir a su familia. Insiste en que todas las decisiones que tomó fueron para mantenerlos con vida dentro de un mundo donde la debilidad siempre termina pagándose con la muerte. Según él, jamás dejó de luchar por los suyos. Incluso cuando eso significaba convertirse en el hombre más temido del país. Todo lo hice por vosotros. Sin embargo, esas palabras ya no tienen ningún valor para Rutila. Ella solo ve a un hombre obsesionado con el poder. Un padre incapaz de abandonar la violencia, aunque eso significara salvar a quienes más decía amar. Con la mirada completamente rota, vuelve a levantar el arma. Le asegura que su corazón está podrido, que siempre elegirá las balas antes que la paz. Que jamás cambiará porque la ambición corre por sus venas con la misma fuerza que la sangre de los Casillas. Aurelio baja lentamente la cabeza. Por primera vez parece incapaz de encontrar una respuesta. Pero la mayor herida de Rutila ni siquiera nace de todo ese pasado. El verdadero motivo de su odio tiene un nombre: Ismael. Desde que recibió la noticia de su supuesta muerte, siente que una parte de ella también desapareció. Cada recuerdo de su hermano se convierte en una nueva razón para culpar a Aurelio. Si su padre nunca hubiera construido ese imperio criminal, Ismael jamás habría sido perseguido por enemigos tan despiadados. Jamás habría tenido que vivir escondido. Jamás habría terminado convertido en una víctima más de aquella guerra interminable. Mientras Aurelio intenta contener las lágrimas, llegan los médicos con nuevos resultados sobre las heridas que Rutila sufrió durante el ataque. El ambiente cambia por completo. El especialista respira profundamente antes de hablar. Explica que uno de los disparos dañó gravemente varias estructuras de sus piernas. Aunque todavía es pronto para emitir un diagnóstico definitivo, existe una posibilidad real de que nunca vuelva a caminar con total normalidad. Las palabras caen como una sentencia. Rutila siente que el suelo desaparece bajo sus pies. No solo cree haber perdido a Ismael. Ahora también podría perder su propia libertad. Las lágrimas vuelven a recorrer su rostro mientras intenta asimilar que quizá el resto de su vida dependerá de una silla de ruedas o de interminables tratamientos médicos. Toda la fuerza con la que sostenía el arma comienza a transformarse en una mezcla de miedo e impotencia. Aurelio reacciona de inmediato. Promete contratar a los mejores especialistas del mundo. Jura que moverá todos sus contactos y gastará toda su fortuna si es necesario para devolverle la movilidad. Pero Rutila ya no cree en ninguna promesa. Para ella, ningún médico podrá devolverle a Ismael. Ningún hospital borrará tantos años de dolor. Y ningún milagro conseguirá reconstruir una familia que lleva demasiado tiempo rota. Cuando parece que el enfrentamiento ha alcanzado su límite, una nueva amenaza empieza a acercarse silenciosamente. Lejos del hospital, un viejo enemigo prepara su regreso decidido a cambiar por completo el rumbo de la guerra. Un hombre que sobrevivió al mismo infierno que los Casillas. Y que ahora vuelve dispuesto a cobrarse todas las cuentas pendientes. Lo que nadie imagina es que su aparición convertirá este conflicto en una batalla donde ya no existirán aliados permanentes ni enemigos previsibles. Porque la verdadera guerra todavía no ha comenzado. Mientras Rutila intenta aceptar el devastador diagnóstico de los médicos, Aurelio Casillas comprende que la guerra ya ha cruzado un punto de no retorno. Su hija ha dejado de confiar en él y sus enemigos siguen vivos. Ahora sabe que cualquier error puede costarle lo único que todavía le queda: su familia. Aunque intenta mantenerse firme delante de los demás, por dentro comienza a sentir el peso de todas las decisiones que tomó durante décadas. Sin embargo, no piensa detenerse. Para Aurelio, abandonar la lucha significaría entregar a los Casillas a sus enemigos, y eso jamás ha formado parte de su forma de entender la vida.
Mientras tanto, el general Cifuentes también libra su propia batalla. Tras escapar gravemente herido del último enfrentamiento, permanece escondido en uno de sus refugios secretos recibiendo atención médica. Las heridas son importantes, pero están muy lejos de doblegar su carácter. Cada minuto que pasa alimenta aún más el odio que siente hacia Aurelio Casillas. Esto todavía no ha terminado. Ni siquiera postrado en una cama deja de planear su siguiente movimiento. Está convencido de que la única forma de acabar con la dinastía Casillas es destruirla desde dentro, golpeando a las personas que Aurelio más ama. Por eso jura que antes de caer, verá sufrir a toda la familia. Mientras Cifuentes prepara su venganza, Aurelio mueve rápidamente todas las piezas de su organización. Ordena reforzar la seguridad de cada escondite, cambia las rutas utilizadas para transportar los cargamentos y exige que ninguna reunión vuelva a celebrarse en los mismos lugares. Sabe perfectamente que un enemigo herido suele convertirse en el más peligroso de todos. Cada uno de sus hombres recibe nuevas instrucciones. Nadie puede confiar plenamente en nadie, cualquier llamada puede estar intervenida, cualquier informante puede haberse vendido al mejor postor. El ambiente dentro de la organización comienza a llenarse de sospechas. Sin embargo, cuando ambos bandos creen controlar la situación, un nombre vuelve a sembrar el miedo entre todos: el Cabo. Durante mucho tiempo fue dado prácticamente por desaparecido después del infierno que vivió bajo el poder de Cifuentes. Muchos pensaban que jamás volverían a saber de él. Pero estaban completamente equivocados. El Cabo sobrevivió. Sobrevivió a las torturas. Sobrevivió al cautiverio. Sobrevivió a un lugar del que muy pocos lograron salir con vida. Y todos esos años solo alimentaron una obsesión: la venganza. Su regreso cambia por completo el equilibrio de fuerzas. Aurelio conoce perfectamente de lo que es capaz. Cifuentes también. Ambos entienden que ya no están luchando únicamente entre ellos. Ahora existe un tercer jugador dispuesto a destruir a cualquiera que se cruce en su camino. Ha vuelto. La noticia corre rápidamente entre quienes forman parte del mundo del narcotráfico. Nadie celebra su regreso. Todos recuerdan que el Cabo jamás perdona una traición. Pero esta vez ya no busca recuperar antiguos territorios. Su objetivo es mucho más ambicioso. Quiere hacer pagar a Cifuentes por todo el sufrimiento que soportó durante su cautiverio. Y, al mismo tiempo, tampoco piensa olvidar las viejas cuentas pendientes que mantiene con Aurelio Casillas. Eso significa que ninguno de los dos podrá dormir tranquilo. Lejos de buscar una alianza estable, el Cabo diseña una estrategia mucho más peligrosa. Atacará cuando menos lo esperen, golpeará a uno y después al otro. Provocará enfrentamientos entre ambos bandos para debilitarlos hasta que ninguno tenga fuerzas suficientes para resistir. Será una guerra donde nadie sabrá quién será el siguiente objetivo. Mientras tanto, Aurelio recibe nuevos informes sobre los movimientos de sus enemigos. Cada dato confirma sus peores sospechas. Alguien continúa filtrando información. Las operaciones que deberían permanecer en secreto empiezan a ser conocidas demasiado rápido. Eso solo puede significar una cosa: existe un infiltrado dentro de la organización. La posibilidad provoca una enorme preocupación entre sus hombres. Nadie sabe en quién confiar. Las miradas comienzan a cambiar. Los silencios resultan cada vez más incómodos. Cualquier error podría terminar con una ejecución inmediata. Aurelio comprende que enfrentarse a Cifuentes ya era suficientemente complicado. Ahora deberá descubrir quién lo está traicionando desde dentro antes de que sea demasiado tarde. Pero mientras intenta localizar al responsable, ignora que otro enemigo ya ha puesto sus ojos sobre él. Un enemigo que ha regresado dispuesto a jugar una partida completamente distinta. Y cuando los tres gigantes choquen cara a cara, la guerra dejará de tener reglas. Lo peor está a punto de comenzar. La amenaza ya no procede únicamente del general Cifuentes. Mientras Aurelio Casillas concentra todos sus esfuerzos en proteger a su organización, comienza a descubrir que el verdadero peligro podría estar escondido entre las personas que le juran lealtad cada día. La guerra ha entrado en una nueva fase, una donde una sola traición puede destruir un imperio construido durante décadas. Aurelio reúne a sus hombres de mayor confianza para reorganizar toda la estructura del cartel. Ningún movimiento volverá a hacerse de forma rutinaria. Las rutas cambian constantemente, los cargamentos se trasladan con extrema discreción, y cada operación se planifica como si fuera la última. El mensaje del líder es claro: no podemos permitirnos otro error. Sus colaboradores asienten en silencio. Todos entienden que el enemigo parece anticiparse a demasiados movimientos. Eso solo puede significar que alguien continúa filtrando información desde el interior de la organización. La sospecha comienza a extenderse como un veneno. Viejos compañeros empiezan a mirarse con desconfianza. Las conversaciones se vuelven más breves. Los secretos ya no se comparten con la misma facilidad. Nadie quiere ser señalado como el posible traidor. Mientras tanto, el general Cifuentes aprovecha el tiempo que permanece oculto para reorganizar también a sus hombres. Aunque las heridas le impiden regresar inmediatamente al campo de batalla, su mente no deja de trabajar ni un solo instante. Su odio hacia Aurelio ha alcanzado un nivel irreversible. No le basta con derrotarlo. Quiere verlo perder absolutamente todo: familia, poder, respeto y finalmente, la vida. Esta vez caerán todos los Casillas. Sin embargo, el tablero vuelve a cambiar cuando otro nombre empieza a ganar protagonismo: Diana Ahumada.
Después de haber atravesado momentos extremadamente difíciles y de perder gran parte de su influencia, comprende que el orgullo solo la llevó al fracaso. Decide reconstruir la confianza de Aurelio con hechos, no con palabras. Poco a poco vuelve a participar en operaciones importantes. Su experiencia resulta decisiva. Su capacidad para analizar cada situación demuestra que continúa siendo una pieza fundamental dentro del grupo. Aurelio observa sus avances con atención. Todavía mantiene cierta prudencia, pero empieza a reconocer que Diana vuelve a convertirse en una aliada imprescindible para afrontar la guerra que se avecina. Al mismo tiempo, la felina tampoco permanece inmóvil. Convertida en una de las personas de mayor confianza del líder de los Casillas, recibe una misión especialmente delicada. Debe descubrir quién sigue entregando información a Cifuentes. La investigación avanza lentamente. Cada pista conduce a nuevos interrogantes. Cada respuesta abre otra duda todavía más peligrosa. Finalmente, empiezan a aparecer pruebas inquietantes. Todo indica que, durante meses, varias personas trabajaron en secreto para favorecer a Cifuentes desde dentro de la organización. La revelación provoca un auténtico terremoto. Las sospechas se transforman en acusaciones, las alianzas comienzan a romperse, y las viejas lealtades dejan de tener valor. Aurelio comprende que deberá actuar con rapidez si quiere impedir que su imperio se desmorone desde el interior. Pero mientras la organización intenta identificar a los infiltrados, otro enemigo comienza a cerrar el cerco. La DEA tampoco ha abandonado la persecución. Después del fracaso del último gran operativo, la agencia confirma que tanto Aurelio Casillas como Cifuentes siguen vivos y continúan representando una amenaza internacional. Por ese motivo decide cambiar completamente de estrategia. Se crea un grupo especial dedicado exclusivamente a seguir cada uno de sus movimientos. Nuevas tecnologías, agentes encubiertos, informadores infiltrados, todos trabajan con un único objetivo: capturar a los dos hombres más peligrosos antes de que la guerra provoque una nueva ola de violencia. Sin que Aurelio lo imagine, la presión comienza a aumentar desde todos los frentes. Cifuentes prepara su venganza. El Cabo continúa desarrollando su propio juego. Los infiltrados siguen ocultos, y la DEA estrecha el cerco poco a poco. Por primera vez en mucho tiempo, incluso un hombre tan poderoso como Aurelio Casillas empieza a quedarse sin espacios donde esconderse. Pero cuando parece que la situación no puede complicarse más, una figura del pasado está a punto de regresar. Un regreso capaz de cambiar para siempre el destino de toda la dinastía Casillas. Y nadie está preparado para las consecuencias de ese inesperado retorno. Cuando Aurelio Casillas cree haber identificado todos los frentes abiertos, descubre que todavía queda una amenaza mucho más difícil de afrontar. Ya no basta con sobrevivir a los ataques de Cifuentes ni con anticiparse a los movimientos del Cabo. Ahora también debe enfrentarse a un enemigo invisible que avanza paso a paso: la presión de la DEA. Mientras los servicios de inteligencia recopilan información sin descanso, los agentes llegan a una conclusión inquietante. Capturar a Aurelio mediante un enfrentamiento directo será prácticamente imposible. Para derrotarlo necesitan algo diferente. Necesitan a alguien que conozca a la perfección el funcionamiento interno de la familia Casillas. Y entonces aparece un nombre que nadie esperaba volver a escuchar: Chacorta Casillas. El hermano de Aurelio, uno de los hombres que estuvo a su lado desde los primeros días de la organización, regresa cuando la guerra alcanza su momento más delicado. Su sola presencia despierta todo tipo de reacciones dentro de la familia. Algunos creen que ha vuelto para ayudar, otros desconfían de sus verdaderas intenciones. Lo que nadie imagina es que Chacorta carga sobre los hombros un peso mucho mayor del que está dispuesto a reconocer. La DEA lo localiza antes de que pueda acercarse definitivamente a los Casillas. Los agentes le presentan una decisión imposible: colabora con nosotros, o tu hijo pagará las consecuencias. La amenaza resulta devastadora. No se trata únicamente de detenerlo. Le advierten que pueden incriminar a su hijo en un grave delito y enviarlo a prisión si se niega a colaborar. Chacorta comprende inmediatamente que no está negociando. Está siendo obligado a elegir entre dos personas a las que ama por encima de todo. Por un lado, su propio hijo. Por el otro, Aurelio, su hermano de sangre. La fiscal Huertas está convencida de que ha encontrado la oportunidad perfecta para acabar de una vez con el líder de los Casillas. Obsesionada con obtener pruebas definitivas, está dispuesta a utilizar cualquier método, incluso aquellos que cruzan todos los límites. Para ella, el fin justifica los medios. Y si para capturar a Aurelio necesita convertir a Chacorta en un infiltrado, no dudará ni un segundo. Sin apenas alternativas, Chacorta acepta regresar junto a su familia, pero lo hace ocultando un secreto que podría destruirlos a todos. Cada conversación con Aurelio se convierte en un auténtico desafío. Cada mirada le hace sentir que podría ser descubierto. Conoce demasiado bien a su hermano. Sabe que Aurelio percibe cualquier cambio de comportamiento. Un simple gesto fuera de lugar podría despertar sospechas. Y si eso ocurre, no habrá explicación capaz de salvarlo. Mientras intenta mantener el equilibrio entre la DEA y los Casillas, la presión aumenta día tras día. Las órdenes de los agentes son cada vez más exigentes. Necesitan información, movimientos, reuniones, pruebas que permitan cerrar definitivamente el cerco sobre Aurelio. Sin embargo, cuanto más tiempo pasa junto a su familia, más difícil le resulta traicionarla. Los recuerdos comienzan a pesar más que las amenazas.
Recuerda todo lo que construyeron juntos. Las batallas que sobrevivieron, los enemigos que derrotaron hombro con hombro, y entiende que la sangre sigue siendo un vínculo imposible de romper. No sé cuánto tiempo podré seguir haciendo esto. La guerra exterior continúa creciendo sin descanso. Cifuentes prepara un nuevo golpe. El cabo sigue debilitando a ambos bandos. Los infiltrados aún no han sido completamente descubiertos. La DEA estrecha el cerco como nunca antes. Y en medio de ese caos, Chacorta vive atrapado entre dos destinos igualmente devastadores. Si obedece a la DEA, traicionará a su propia familia. Pero si decide proteger a Aurelio, podría perder para siempre a su hijo. Cuando parece que la situación ya no puede complicarse más, empiezan a surgir rumores inesperados que recorren distintos rincones del país. Algunas personas aseguran haber visto a un hombre idéntico a Ismael Casillas. Todos descartan esas historias como simples rumores nacidos de la confusión. Después de todo, Ismael murió en la explosión organizada por Cifuentes. O quizá no. Las primeras pistas empiezan a aparecer silenciosamente. Y aunque nadie les presta demasiada atención, están a punto de revelar el secreto más impactante de toda la historia. Porque puede que la mayor sorpresa de la guerra todavía permanezca escondida entre las sombras. Los rumores empiezan a extenderse por todo el país. Nadie sabe exactamente dónde comenzaron, pero cada día aparecen nuevos testimonios que aseguran haber visto a un hombre idéntico a Ismael Casillas. Para la mayoría no son más que historias sin fundamento, fruto del caos que ha dejado la guerra. Sin embargo, conforme las piezas empiezan a encajar, resulta evidente que algo no coincide con la versión oficial de su muerte. Durante meses todos creyeron que Ismael había perdido la vida en la explosión organizada por el general Cifuentes. Su familia lloró su ausencia. Rutila quedó destrozada. Aurelio cargó con una culpa que jamás reconoció públicamente. Incluso sus enemigos celebraron haber eliminado al heredero de la dinastía Casillas. Pero la realidad es mucho más compleja. Poco a poco se descubre que el hombre que murió en aquella explosión no era Ismael. Se trataba de un doble. Una maniobra cuidadosamente preparada mucho antes del atentado. Cuando Ismael descubrió que Cifuentes estaba organizando un plan para asesinarlo, comprendió que solo tenía una posibilidad de sobrevivir, desaparecer del mundo. No bastaba con esconderse. Tenía que convencer a todos, aliados y enemigos, de que realmente había muerto. Aquella decisión perseguía varios objetivos. El primero consistía en hacer creer a Cifuentes que por fin había conseguido eliminarlo, obligándolo a bajar la guardia. El segundo era desaparecer del radar de la DEA, que llevaba tiempo siguiéndole los pasos y estaba muy cerca de capturarlo. Pero existía una razón todavía más importante. Ismael necesitaba encontrar a Laura y a su hija Santita. Desde que ambas desaparecieron bajo la protección de la DEA, nadie volvió a saber dónde estaban. Para garantizar su seguridad, recibieron nuevas identidades y comenzaron una vida completamente distinta, lejos del mundo del narcotráfico. Sin pistas y rodeado de enemigos, Ismael entendió que fingir su muerte era la única manera de buscarla sin levantar sospechas. Durante todo ese tiempo permaneció oculto. Utilizó antiguos contactos, viejos aliados, y una red de colaboradores absolutamente leales para seguir cualquier información que pudiera conducirlo hasta ellas. Meses de investigación terminaron acercándolo a la verdad, pero el peligro seguía creciendo. La DEA continuaba vigilando a Laura y Santita. Al mismo tiempo, algunos hombres de Cifuentes empezaban a sospechar que la supuesta muerte de Ismael nunca había sido real. Aquella búsqueda silenciosa estaba llegando a su límite. Entonces, Ismael toma una decisión definitiva. Ya no puede seguir escondido. Su familia continúa luchando. Aurelio sigue enfrentándose a enemigos cada vez más poderosos. Rutila vive destrozada creyendo que él murió. Y Cifuentes continúa sembrando el terror. Ha llegado el momento de regresar. Tal y como hizo Aurelio en otras ocasiones, Ismael demuestra que ha heredado la inteligencia y la capacidad estratégica de su padre. Engañó a todos, desapareció cuando nadie lo esperaba, y eligió el momento perfecto para volver. Su inesperada reaparición promete cambiar completamente el rumbo de la guerra. Aurelio será uno de los más impactados al descubrir que su hijo sigue con vida. Diana Ahumada tampoco podrá creer que Ismael haya permanecido tanto tiempo moviendo sus propias piezas desde las sombras. La felina y el resto de la organización comprenderán que la partida nunca terminó realmente. Pero quien recibirá el golpe más duro será el general Cifuentes. Todo aquello que consideraba una victoria resultará ser una enorme mentira. El hombre al que creyó haber eliminado continúa vivo, y esta vez regresa dispuesto a terminar lo que quedó pendiente. La guerra aún no ha terminado. Nadie podrá anticipar cuál será el siguiente movimiento. Las alianzas cambiarán, las traiciones continuarán apareciendo, viejos enemigos volverán a cruzarse. Y cada decisión pondrá en riesgo el futuro de la dinastía Casillas. Una cosa está clara, en esta historia nadie puede darse por muerto hasta que caiga el último disparo, porque cuando el poder, la venganza y la familia chocan entre sí, cualquier giro puede cambiar el destino de todos. ¿Y vosotros, creéis que el regreso de Ismael será suficiente para derrotar definitivamente a Cifuentes, o la guerra apenas está entrando en su fase más peligrosa? Dejad vuestra opinión en los comentarios, porque queremos leeros. Si os ha gustado este avance, dadle a me gusta, suscribíos al canal y activad la campana de notificaciones para no perderos ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos muy pronto en un nuevo episodio.